Hola chicos y chicas, antes de comenzar con nuestra segunda parte de los niños y niñas con síndrome de Down, vamos a hacer un pequeño resumen de la última pequeña sesión informativa, ¿vale? También relacionada, por supuesto, con los niños y niñas con síndrome de Down. Como ya todos sabréis, cuando hablamos de síndrome de Down estamos haciendo una referencia a una alteración genética, una trisomía en el cromosoma 21. Son niños y niñas que, por sus rasgos, sobre todo físicos, son muy fácilmente diagnosticables. Ya sabéis, los ojos achinados, suelen ser más bien bajitos, nos parece que la lengua es grande, no, lo que pasa es que su boca es más pequeña. Tienen también, además, no solo una serie de características físicas, sino una serie de características psicológicas y muchísimos de ellos unas patologías asociadas que suelen ser, en la mayoría de los casos, los mayores problemas que tienen, porque suelen ser patologías de salud bastante graves y con un seguimiento médico constante a lo largo de su vida. Como también hablamos el último día, es verdad que a lo largo de los últimos años, su inclusión dentro de las aulas ha sido mucho más continua, mucho más sencilla, y nos encontramos con niños y niñas con síndrome de Down muchas veces en centros ordinarios. También podemos decir que es un alumnado de necesidades educativas especiales, que sabéis que estos alumnos se engloban dentro de los alumnos NEAE o ACNEAE. No podemos olvidar de que existen tres tipos de escolarización. Escolarización ordinaria, que son los colegios públicos que nos encontramos por todas las esquinas, los centros de educación especial, donde solo nos vamos a encontrar con niños y niñas de necesidades educativas especiales, y la educación combinada, en la que, si bien su centro de referencia en la mayoría de los casos es el centro de educación especial, durante unas horas, ya sea todos los días o en determinadas jornadas, estos alumnos y alumnas acuden a centros ordinarios, sobre todo para trabajar la faceta de relaciones sociales, la faceta de inclusión, actividades manuales que les permitan llevar una vida lo más normalizada posible. Por eso siempre hablamos de la importancia de la inclusión. La inclusión, como ya hemos visto en alguno de nuestros vídeos, es esa educación que se basa en entender que todos somos distintos, que todos tenemos unas necesidades, unos más que otros, y que esas necesidades deben ser tratadas, pero de una manera individualizada, pero siempre buscando la globalidad del grupo. Atender al máximo, al mayor desarrollo de los niños y las niñas, pero dentro de su grupo. Dentro de las necesidades que estos niños y niñas pueden tener, en la anterior sesión habíamos visto un montón de ellas, pero vamos a destacar la importancia de trabajar la atención. Son niños y niñas a los que les cuesta mucho mantener la atención, por eso es necesario darles las actividades muy segmentadas, muy fragmentadas, que sean cortas, que les permitan enlazar unos pasos con otros, trabajar la memoria, la capacidad memorística, muy relacionada con la capacidad de atención, la importancia de la inclusión, de llevar a cabo actividades dinámicas que nos faciliten la inclusión de estos niños y niñas, y una de las más fundamentales es el trabajo de la autonomía, que no necesiten, que no dependan de nadie en la medida de sus posibilidades para poder desenvolverse en el día a día. Es muy importante este campo. Entonces vamos a comenzar un poco en relación a las últimas diapositivas que os tenemos preparadas. Es necesario darles un mayor tiempo de respuesta, no solo para captar el mensaje, es decir, para comprenderlo y asimilarlo, sino también para que ellos nos puedan responder. No podemos pretender muchas veces las actividades de pregunta-respuesta directa. Ellos necesitan un tiempo más largo, hay que respetar ese tiempo. Y sobre todo, fundamental, que al respetar ese tiempo estamos dándoles una seguridad en sí mismos, con lo cual vamos a mejorar su autoconcepto. Estos niños y niñas suelen tener dificultades pues, tanto en atención como en comprensión. Por eso es necesario darles los detalles muy concisos, de manera directa. Los detalles que les expliquemos tienen que ser muy concretos, no perdernos en una disertación, en una explicación muy grande, porque si no se nos van a perder y no van a captar la esencia de lo que queremos. Además, favorece mucho el que nos repitan
lo que nosotros les estamos diciendo para que así podamos comprobar si lo están entendiendo. Buscamos aprendizajes generalizados, es decir, aprendizajes globalizados, porque lo que buscamos es su autonomía, ¿vale? Entonces también es muy común y nos va a facilitar esa capacidad de atención y de que nos sigan en el aula siempre y cuando les miremos directamente a los ojos, les hablemos directamente a ellos y les hagamos preguntas concretas para ver qué es lo que están entendiendo de lo que nosotros estamos explicando. Son niños cuya capacidad más desarrollada o que tienen como punto fuerte la percepción visual. Entonces, todo lo que podamos hacer apoyándonos en signos, en imágenes, en gestos, en pictogramas, en secuencias de fotos, les va a facilitar la comprensión de lo que estamos trabajando. Las actividades manuales. Si aprovechamos esa capacidad que tienen de observar y de imitar lo que nosotros hacemos en relación a los aprendizajes que queremos que consigan, les vamos a facilitar mucho su capacidad de aprendizaje y la adquisición de los conocimientos que estamos buscando. Les cuesta responder, pero muchas veces no es porque no lo entiendan, sino porque tienen más dificultades a la hora de expresarse lingüísticamente y de respondernos de manera verbal que en relación a lo que han comprendido. Es decir, muchas veces sus conocimientos han asimilado esos contenidos en la medida de sus posibilidades, pero les cuesta expresarlos. Pues necesitamos buscar, quizás con ese apoyo en las imágenes, las herramientas que les ayuden en esa expresión. Nosotros, además, desde el aula, podemos trabajar cualquier tipo de actividad que les ayude a fomentar su vocabulario, ya sean cuentos, adivinanzas, trabalenguas, poesías cortitas, canciones. Todo esto les va a enriquecer su vocabulario y les puede ayudar a buscar esas palabras que necesitan a la hora de responderlos. ¿Qué, cuándo y cómo evaluar a un niño con síndrome de Down? Pues ya hemos dicho que es fundamental priorizar lo visual en lugar de lo oral, es decir, que nos señalen lo que les estamos preguntando cuando veamos que tiene dificultades a la hora de expresarlo verbalmente. Siempre potenciar una evaluación manipulativa en lugar de una evaluación cognitiva. Es decir, tenemos que tener en cuenta la capacidad intelectual también que tenga nuestro niño. Como veréis ahí abajo, a lo mejor se pueden llevar a cabo algún tipo de examen, pero no es necesario que sea un tipo de examen a lo mejor de desarrollar, sino de señalizar. Ya trabajaremos a lo mejor la parte oral o la parte de desarrollo en otro momento, pero no utilizarla quizás como un método de evaluación. Intentar siempre llevar a cabo una evaluación práctica, es decir, que sea capaz de ejecutar lo que les estamos pidiendo en vez de expresarlo, en vez de contárnoslo. Oral en lugar de escrita. Aquí tenemos que tener en cuenta la capacidad de expresión oral que tenga nuestro alumno. Tenemos que encontrar ese término medio entre el alumnado que tiene dificultades a la hora de expresar de manera escrita lo que sabe y el alumnado que tiene dificultades a la hora de expresarlo de manera oral. ¿Vale? Pero sí que quizás cuando lo hagamos de manera escrita, pues lo que os decía hace un momento, evitar esas preguntas largas de desarrollo porque se van a perder. Mientras que en preguntas a lo mejor de respuesta un poco más corta, de respuesta más concreta, les va a ser mucho más sencillo el encontrar la respuesta correcta. Una evaluación diaria. No podemos pretender evaluarles al final del trimestre, no. Una evaluación continua, diaria, en la que veamos esos progresos, para poder además anotar y recoger los avances que vayamos viendo para poder también transmitirlos a las familias. Basarnos sobre todo en la observación diaria y sistemática, utilizando diferentes diferentes métodos, el portfolio, las tareas que hagan en casa, las tareas que hagan en el cole, las preguntas que le podamos hacer de una manera informal, la autoevaluación y coevaluación en la medida de sus posibilidades. Y también es muy importante el atender a esas informaciones que nos transmitan las familias, porque a lo mejor en determinados momentos en el aula se pueden sentir cohibidos, coartados. No podemos olvidar que cuando les decimos a los niños y niñas o adolescentes que van a tener un examen, existe una alteración en su desarrollo de la vida diaria. Es decir, no es lo mismo ir a clase
a una clase de matemáticas que irte a un examen de matemáticas. Quizás en esos momentos nuestros niños y nuestras niñas con síndrome de Down no puedan expresar de una manera lo más objetiva posible cuáles son sus conocimientos por una situación de estrés, de nervios, etcétera. Entonces, mucho basarnos también, aparte de lo que veamos en el día a día, en esas informaciones que nosotros les podamos pedir a las familias, a otros profesores, para ver la evolución de nuestros niños y niñas y así poder evaluarles. Si ya saben leer y escribir de una manera más o menos fluida, podemos introducir exámenes orales y escritos, pero como una prueba más, no como la prueba de evaluación. ¿Qué pequeñas actividades podemos llevar a cabo en el aula? Pues las asociaciones de imágenes, los pictogramas, cualquier tipo de actividad manipulativa. Las actividades TIC nos van a favorecer con esos pequeños ejercicios que tienen, que además, mientras un ejercicio no esté bien, no les permite pasar al siguiente, con lo cual es un modo de evaluación continua que nosotros podemos ir siguiendo. Muy importante la estimulación motriz, tanto fina, pero muy importante la estimulación motriz a nivel grueso, correr, saltar, trepar, subir, bajar. El uso de las agendas visuales y manipulativas les va a permitir llevar a cabo un seguimiento de lo que tenemos que hacer sin perderse, sin estresarse, y es muy importante y fundamental el trabajo de la inclusión. No lo podemos olvidar de ninguna de las maneras. Y aquí, por último, os dejo una serie de páginas que os pueden resultar interesantes para ampliar vuestros conocimientos sobre los niños y niñas con síndrome de Down. Y nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Besitos, chao, chao.